¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, acá desde La Criollita, en el centro de San José. Pensemos en voz alta. Estamos a muy pocos días, a semanas, del próximo proceso electoral, el 2014. Vamos a elegir presidente de la República y seguramente usted todavía tiene lo que se llama volatilidad. Hoy tiene un candidato, mañana tiene otro, se desenamora de ese otro y se hace de otro candidato. Pero ya las decisiones han estado acercándose a una definitiva. Ya solamente las encuestas hablan de que hay un 8 o un 10% de personas indecisas, aparte de lo normal del 30% que se ha vuelto de que no van a ir a votar. Aquí el tema es quién va a ganar las elecciones y cómo usted va a tener orientación para ese día. Nosotros siempre lo hemos intentado y no lo vamos a dejar de hacer ahora más que nunca, tan cerca con el proceso. Pero usted tiene que meditar y en el programa de Noches sin Tregua hoy le vamos a ayudar a meditar sobre esa decisión. Ya regresamos. Como les prometí, vamos a tener un programa de análisis de la situación política a 15 días. Ahora las cosas cambian con mucha rapidez día a día y es difícil estar al día de lo que está aconteciendo en política, pero vamos a hacer un intento para que esto se ubique. He invitado a dos amigos, dos colegas, porque son analistas políticos, desde mi perspectiva, de ese top 10 de los buenos analistas del país, uno de ellos abogado, comerciante y reconocido ya por su experiencia, como es don Víctor Ramírez. Bienvenido, Víctor, un placer tenerte por acá. Gracias. El otro amigo, analista también, con fuerza, politólogo, ese tiene el mismo defecto que tengo yo y despunta por sus grandes análisis profundos y me refiero a don Gustavo Araya. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Con ellos dos les prometo que tendremos un análisis puntual, directo y certero. Ya regresamos. Hace 72 años, un gran reformador, el doctor Calderón Guardia, creó la institución baluarte y patrimonio de nuestro pueblo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundamenta en la solidaridad, y es por eso que debemos defenderla y mejorarla. En nuestro gobierno, asumiremos el compromiso de que la Caja brinde en todo el territorio nacional servicios oportunos y de calidad. La salud del asegurado volverá a ser lo más importante. Que no espere meses o años por una cita con un especialista o exámenes como mamografías, citologías o una operación. Abriremos los quirófanos las 24 horas los 7 días de la semana. Vamos a mejorar la gestión de la Caja. Implementaremos solicitudes de citas por teléfono y por internet para que cada paciente reciba atención cuando la necesita y como la merece. La salud es primordial para el desarrollo de los pueblos. Con la salud no se juega. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. La justicia y la seguridad son temas que se deben tomar en serio. Las listas de espera y las finanzas de la Caja son problemas serios. La competitividad del sector agropecuario es un problema serio. Gobernar es un asunto serio. ¿Usted le encomendaría asuntos serios a cualquiera? ¿Usted encomendaría a su país en quien no confía? No dude más con su voto. Le aseguro que en mí puede confiar. PISA, un presidente serio para gobernar en serio. Como el tiempo apremia y el tema es interesante, de una vez. Don Víctor, bienvenido primero. ¿Cómo ve el panorama nacional hoy en día?
panorama electoral? Difuso y confuso. Estamos definitivamente, Claudio, en la más atípica campaña electoral de nuestra historia. Yo, que soy bastante más viejo que ustedes, no tengo ninguna duda de que mi caso es así, y mucho más en el de ustedes, que son bastante más jóvenes. La tipicidad es enorme, es decir, yo diría que yo no dije desde el 48 de nuestra historia. Las causas, digamos, o las características de esa tipicidad son muchas. Una es una desafección y una deslealtad partidaria ya enorme, que se venía gestando, por supuesto, y que la comenzamos a ver desde el 98 más o menos, hace unos 15 años, 15, 16 años. Es una radical diferencia con los ritos, costumbres de la vida electoral que no conocimos, que también se viene dando desde hace algún tiempo, pero que ya es absolutamente otra. A estas alturas los costarricenses lo que andábamos era contando banderas y contando casas, hace apenas 15 o 20 años. Hoy la gente anda en un dilema existencial político enorme, diciendo qué va a pasar, por quién voto, cómo hago para que mi voto no se pierda. Es decir, ese dilema existencial colectivo, ni de lejos lo habíamos vivido los costarricenses nunca antes. Y además, bueno, son muchos aspectos más, pero para hacerlo un poco más corto, el que un partido con un solo diputado, heredero del comunismo, de manera sedicente, es decir, dicho por ellos mismos, no es porque le estemos insultando, porque creo que no es insulto para ellos eso, ¿verdad? Que hasta hace poco pues, era un partido virtualmente de un 3, 4 o 5%, hoy pareciera a la cabeza de las encuestas. Digo, eso rompe absolutamente con todos los esquemas, y que el partido mayoritario, que hasta hace poco, hace 2, 3 meses, era el que estaba de primerísimo en las encuestas, a muy larga distancia de los demás, se desplomara o bajara sensiblemente, sin que ocurrieran los dos fenómenos que pueden, en la historia universal, no costarricense, hacer un cambio tan radical, que es o una acusación sobre un caso de corrupción directamente sobre el candidato, o un colapso económico social de la sociedad, sin que esas dos cosas ocurran, sin que no haya ocurrido nada, sin que hubiera habido un balazo en sentido metafórico de ninguna naturaleza, se desplomara el partido mayoritario y subiera al otro. Pues bueno, eso nos hace simplemente una elección en la que a nosotros que estamos en esto nos es muy difícil de analizar, y que bueno, yo creo que para eso estamos hoy esta noche, sí, para tratar de entender un poco mejor lo complicado, porque es difícil. Antes de continuar con Gustavo, quiero brindar con ustedes, desearles feliz año aquí en cámaras, y gracias por su presencia. Feliz año. Feliz año. Ahora, ¿coincidís, Gustavo, con la visión que plantea Víctor? No, sin duda alguna, yo diría que si hay certeza de algo es de la incertidumbre que existe, de la indefinición, como bien lo señalaba don Víctor. Contamos a nivel de quienes somos estudiosos de los fenómenos sociales con muy pocos elementos que poder, digamos, engranar para tener, digamos, la fotografía completa. Uno estaba acostumbrado a tener algunos elementos ya de por sí, contar con simpatías partidarias un poco más claras, contar con esas lealtades, contar con gobiernos más o menos un poco más armados. Lo que pasa es que adicionalmente este gobierno está dejando no solamente una antología de mal ejercicio en la función pública, variada como ella sola, en infraestructura, en salud, en educación, en donde ustedes quieran, sino que además les pone a los candidatos a la presidencia de la República y le pone también a la ciudadanía un abanico de temáticas sobre las cuales habría que empezar a discutir que están mal, que es impresionante, que entonces tampoco permite, desde el punto de vista ni desde los estrategas, ni de nosotros que estamos haciendo el análisis, fijar una ruta por la cual guiarse, que nos diga que bueno, que es la inseguridad del país lo que más interesa, que es la política exterior, que es el tema de infraestructura, que hay todos son estos temas los que están ahora fraguándose de alguna manera en esta especie de nueva indefinición sumada a ese desprestigio de la política, lo que nos pone, digamos, cuesta arriba para poder tomar cualquier decisión. En esta especie de desdibujamiento completo
de la coyuntura, lo que tenemos es precisamente entonces a los propios partidos políticos también haciendo aguas y tratando de pescar en este río revuelto, que no necesariamente es lo mejor, y entonces vemos, y eso es otra parte, digamos, de lo que sí tenemos certeza, es de esos cambiantes partidos políticos que ya no se pegan. Si ya las ideologías no eran importantes, ahora muchísimo menos, las banderas, porque simplemente se pasan de un lado para otro con una facilidad pasmosa muchas veces, a veces contradiciéndose, en aras de lograr los objetivos de carácter electoral. Víctor hacía una referencia interesante e importante que creo que hay que traerla, que es el tamaño de Liberación Nacional, porque cuando arranca el año pasado, y hay que hablar del año pasado, ya a veces cuesta ubicarse, el año pasado, enero del 2013, yo recuerdo que los números de Liberación eran casi que embriagantes para algunos de los dirigentes de Liberación Nacional, y el candidato se sentía muy cómodo porque pues se había brincado el proceso de las internas y como que todo se le había abierto el mar como a Moisés y había llegado con mucha facilidad a ser candidato. Pasa ese efecto y empieza a mediados del año un cambio importante con la aparición o con la implementación del doctor Hernández. El doctor Hernández, esa es mi lectura, sale del panorama por todo lo que ya conocemos de memoria, despuesito prácticamente de ser candidato ya oficial, y yo siento, no sé si ustedes comparten lo que voy a decir, que el doctor, a pesar de que tenía una bandera azul y rojo, ya viejona, ya también cansona como la de Liberación, tenía condimentos de un antipolítico, porque no era bueno en el verbo, no conocía los problemas nacionales a profundidad, su empatía la generaba el ser doctor, la gabacha, ser bonachón, pero resulta que cuando él se sale, esos atractivos que lo hacían el futuro contrincante de Johnny Araya, se sale del espectro, alguna gente que estaba con él y otra empieza a buscar una figura que represente, igual que el doctor, algo diferente. Y se encuentra una bandera amarilla que pocas veces ha visto, que ni conocían, tal vez, con un símbolo negro. Y se encuentra un muchacho que también es nuevo, que había hecho una buena presentación como diputado o ha hecho en la Asamblea Legislativa, y como que la gente se empieza a endulzar con que eso realmente es algo diferente, igual como lo planteaban con el doctor. Se genera eso y Liberación Nacional, vuelvo a lo de Víctor, engolosinado, creyendo que siempre es de 35%, y todas las encuestas dicen que andan entre un 17 y un 20%, es la mitad, puede ser la mitad o un poquito más de la mitad de lo que fue históricamente. Y Liberación, que decía, no necesitamos aglutinar el partido, con lo que tenemos llegamos, está muy fácil, la oposición está disgregada. Nosotros analistas decíamos que esto lo perdían la oposición porque no se aglutinaba y que solo juntos llegaba. Resulta que no, resulta que hoy mi lectura, mi olfatímetro, como digo yo con frecuencia, me dice que José María Villalta está ganando estas elecciones, y he encontrado algunas encuestas que ya lo ponen en el primer lugar. ¿Ustedes cómo ven el panorama? Le cambiamos el giro. Vamos a ver. Yo creo que realmente la campaña política empezó en el momento en que don Johnny Araya abandona la Municipalidad de San José y ya sí se encara a ser el representante del Partido de Liberación Nacional. En el momento en que la ciudadanía lo identifica, ya no como alcalde, sino como candidato, como la cara visible y posible del Partido de Liberación Nacional, que además cayó en descrédito por todo el accionar gubernamental y demás, don Johnny Araya incluso, creo yo, entra en temor por la fracción interna, sobredimensiona el poder de sus adversarios internos, hace toda aquella parte de meter más gente a la asamblea plenaria para poder tener los votos asegurados, para tener una asamblea legislativa cohesionada para sí. La gente lo ve como peleando contra fantasmas y de repente dice, no, esto es un político más que está haciendo uso de cualquier tipo de herramienta y el mismo liberacionismo empieza a verlo como que no es tan, o sea, cuando empezó a hacerse de las armas, empezó a hacerse las mal. Evidentemente después empieza, para hacerlo cronológico, con una campaña mal conceptualizada, pésima. Yo diría que una de las peores campañas que ha tenido el Partido de Liberación Nacional, que no hacía el llamado al propio partido, porque sabían que tenía una cola muy fuerte que le majaran en términos de gobierno, pero no apeló nunca al liberacionismo o a rescatar al liberacionismo. Se fueron a pura fuerza de candidato creyendo que así era y empezaron a tener una serie de errores. En la otra acera lo que tenemos es
así el outsider, ya no al señor bonachón de la gabacha, ¿verdad? Que no era rojo y blanca para la época navideña, sino blanca simplemente, que atendía chiquitos, entonces por lo tanto tiene que ser bueno, aunque no lo conocieran, gana, pasa toda la locura esta que se da, y es Johnny Araya. A mí me da mucha, o sea, esto hay que decirlo, las encuestas de septiembre con respecto a las encuestas de noviembre, del 100% de las personas que migraron y empiezan a darle cuerpo a José María Villalta, 60% provienen del Partido de Liberación Nacional, aproximadamente, números gruesos, y 40% vienen del lado de la unidad. Es Liberación Nacional el que pone los votantes para crear esa figura de José María Villalta. José María Villalta abandona, si uno ve la publicidad de hace 4 años del Frente Amplio, era un merino en off, ¿verdad? No era importante el candidato, como los partidos tradicionales de izquierda. Lo importante no es el candidato, sino el partido. Ahora juega con las reglas que juegan todos. Ahora juega con las reglas y no juega con las reglas como el PAC. El PAC, cuando tiene que jugar con las reglas, dice, no, yo voy a estar con hambre. Así. ¿Verdad? Yo voy a flagelarme. El PAC se inventa reglas donde no las hay. Exacto, para jugar en desventaja contra cualquiera, ¿verdad? Sí, este dice, no, las reglas del juego dicen que puedo tener manjares, bueno, puedo hacer uso de los manjares. Puedo usar los 2 tacos para jugar en de lujo. Voy a jugar con los tacos de lujo. Totalmente de acuerdo. José María Villalta está jugando y ganando con las reglas del juego puestas por el propio Son más hábiles. ¿verdad? Y cambia esa monotonía de los partidos de izquierda por un candidato joven, fresco, al que no lo conozco, al que es diferente de todo lo que estoy viendo en el menú y evidentemente por lo tanto atractivo. Para una población... Y puede usar, con toda propiedad puede decir, estos son los mismos de siempre. Por supuesto, le es natural. No hay un solo candidato que pueda decir eso. Los demás, bueno, aparte tal vez del muchacho Sergio Mena, ¿verdad? Que no tiene toda la plataforma, no tiene toda la plataforma ideológica, no tiene la profundidad tampoco. No tiene la vitrina que le permite la Asamblea Legislativa y demás, y entonces empiezan los dos fenómenos, ¿verdad? Empieza por un lado el Partido de Liberación Nacional a caer y por el otro lado a alimentar precisamente a José María Villalta. Y de este desgrane se empieza a alimentar don Otto Guevara, para mí, ayudado por el calderonismo tradicional, que le va dando bocanadas fuertes de oxígeno, unas veces con el calderonismo para que le apoye las bases, otro con el calderonismo de la parte económica para que le sustente, ¿verdad? Y le ha ido dando como una especie de capítulos para sostenerlo con el tiempo, de manera tal que parezca que es una lucha de 3 y no de 2. Víctor, ¿eso mismo? Bueno, tenemos algunas variaciones. El tema de don Johnny Araya, que ya Gustavo decía, bueno, estaba como alcalde. Recordemos que él se queda como alcalde hasta el último día que le permite el Código Electoral. Él sabe que ahí está blindado. Así es. Y que el momento en que se mete a ser candidato, las luces se le van a lanzar y van los costarricenses a comenzar a decir quién es realmente Johnny Araya. Claro. Sí, porque mientras tanto, si hubiéramos hecho un análisis de cuál era la percepción del costarricense, la ignorancia hubiera sido enorme. Sí, el señor del Festival de la Luz y algunas otras cosas, y ese alcalde ahí distante, pero ahora sí es candidato. Y el momento en que esas luces se le lanzan, ya las encuestas nos lo dicen, en esa compleja interacción comunicacional que existe en un país pequeño y bastante homogéneo como el nuestro, que es mucho más allá de la prensa misma y de la propaganda, por supuesto. Las redes sociales obviamente sí son un factor muy importante, pero hay uno incuantificable que es esa interrelación personal. Todo el mundo en el trabajo, en la cantina, en el estadio, en las casas, comienzan a hablar. ¿Y esto qué? Y aparecen 2 o 3 elementitos muy triviales en comparación con otras cosas. Las caravanas de salud, sí, que el señor no conoce cuánto cuesta ni los casados, ni el arroz. Hace 72 años, un gran reformador, el doctor Calderón Guardia, creó la institución Baluarte y Patrimonio de nuestro pueblo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundamenta en la solidaridad, y es por eso que debemos defenderla y mejorarla. En nuestro gobierno, asumiremos el compromiso de que la Caja brinde en todo el territorio nacional servicios oportunos y de calidad. La salud del asegurado volverá a ser lo más importante. Que no espere meses o años por una cita con un especialista o exámenes como mamografías, citologías o una operación. Abriremos los quirófanos las 24 horas los 7 días de la semana. Vamos a mejorar la gestión de la Caja. Implementaremos solicitudes de citas por teléfono y por internet
para que cada paciente reciba atención cuando la necesita y como la merece. La salud es primordial para el desarrollo de los pueblos. Con la salud no se juega. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. ¿Quién votarían si las elecciones fueran hoy? Ellos son corruptos. 4 años más de lo mismo. ¡Extremistas! Uno quiere venderlo todo y el otro es comunista. Por el contrario, si ustedes son los mismos de siempre, son los mismos de siempre. Dejemos atrás la confusión y los miedos. Podemos ser optimistas, porque sí hay una salida. Con Costa Rica no se juega. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien. Infórmese antes. Porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. El rezago de la infraestructura en este país es un problema serio. El abandono de la niñez y la adolescencia es un problema serio. La protección del ambiente es un compromiso serio. Gobernar es un asunto serio. ¿Usted le encomendaría asuntos serios a cualquiera? ¿Usted encomendaría a su país en quien no confía? No dude más con su voto. Le aseguro que en mí puede confiar. PISA, un presidente serio para gobernar en serio. Cosas que parecen insignificantes porque los ciudadanos son muy importantes. Insignificantes. Son Y que en detallazos. una elección de las de antes eso no hubiera pasado totalmente desapercibido. Pero eso, la gente entonces despierta a la gente así, bueno, pero entonces este señor ¿qué? ¿Y qué hizo? ¿Y quién es realmente? Y lo que sí tenemos es dos cuantificaciones muy importantes, para mí quizás las más importantes, de la encuesta de Unimer. En la pregunta que para mí es la más relevante, si se quiere, de todas las preguntas que se hacen en campaña electoral, ¿por quién usted nunca votaría? Sí. En esa encuesta, no sé si ustedes recuerdan, el señor Araya, que lleva en la vida política ya por lo menos 4 o 5 años, ya directa, ¿verdad? Fue precandidato la vez pasada, aparece como con un 2%, es una línea casi pegada al piso, 2-3%, por 4, 5, 6 años, es decir, virtualmente cero. Y en los últimos 2 encuestas de Univer pasa de ese 2% en la antepenúltima a 16%, sí, y en la última a 35%. Y aumenta sus negativos, siempre tuvo mucho positivo, visión favorable, y ahora los favorables son menos que la visión. No, pero es que aumenta brutalmente sus negativos. Es decir, ese hombre que de nuevo estaba como blindado, que aparecía más o menos, no que ninguna maravilla, pero un hombre que la gente, entre comillas, tenía más o menos un buen criterio, en el momento en que las luces se le ponen, es decir, sube de manera exponencial. Y eso le pone un techo automáticamente. Brutal. Es que no hay peor techo que cuando un porcentaje tan importante la gente dice, yo no sé quién me gusta, pero yo sí sé quién no me gusta y por quién nunca votaría. Ahora, nada más para sí, una confianza. Digamos, otro matiz así a lo que decía Gustavo. Yo no sé si lo que dijiste de que en buena parte un 60% se había alimentado por liberacionistas es un tema tomado de alguna encuesta, pero a mí me dicen otras encuestas, inclusive recientes, que también de liberacionistas, de algún poco de la gente de la Unidad y de gente del PAC. Él se roba a la gente un porcentaje yo estoy importante totalmente de la gente convencido del que el PAC prácticamente él lo succionó.
Lo que pasa es que el se PAC lo llevó todo. Hubo varios elementos. Lo que el PAC se llevaría, no se lo llevó José María Villalta. Ah, sí, por supuesto. El PAC no ha pasado de la misma línea. Pero digamos, la gente que era PAC, un 20-25% de la población, que quienes se animaba habían, a votar por el quienes PAC. no eran de cuando PAC llegaban las formalmente, elecciones, no son de sí. Canel ni nada, pero que ha votado por el PAC. Exactamente, esa es la mejor definición. Yo recuerdo, ahora que vos tocabas el tema de Unimer, que cuando salió la encuesta de Unimer, eso sería como el segundo tiempo. El primer tiempo fue cuando don Johnny Araya deja de ser alcalde, que todavía sigue viviendo un poquito de la renta de las encuestas muy positivas. Pero la que marca un punto de inflexión en esas encuestas es la encuesta que se da en relación con Unimer, que presenta un escenario de 3 candidatos muy similares en tamaño, y esto empieza a poner los focos en otros actores. Digo esto porque un día de estos, cuando estuve en el debate de Canal 13, que estaban todos los candidatos, al final estaba yo en una esquina, no les contaba fuera de cámaras, y se acercó uno de los diputados reconocidos de Liberación Nacional y me dice: Claudio, ¿vos ves segunda ronda ya? Le digo: sí, claro, yo ya estoy viendo una segunda ronda. Y me dice: ¿y con quién nos tocará? Desde Liberación. Y le digo yo: no, esa pregunta que estás haciendo se la debe estar haciendo José María Villalta. ¿Con quién nos tocará? ¿Con Otto Guevara o con Liberación Nacional? Porque también, cuando uno lee las encuestas, ciertamente el crecimiento de don Otto Guevara no es tan grande como se requiere, pero la disminución que va afectando a Johnny Araya, que sí es más gordita, puede ser que alguna gente de esa, mi lectura, que no le gusta el planteamiento de izquierda o las ideas que se dicen de José María Villalta, y busque otro nicho y diga: no, aquí el plan B es Guevara. Y en tanto más ataque Liberación a Villalta, más alimenta a Guevara, por el hecho de lo que estaba señalando don Víctor, y es que yo sé por quién no votar, eso es lo que dice la gente, y por quién no votar es don Johnny, entonces, ¿por quién sí? Exactamente. Otto, hay un acomodo que le está dando, que don Otto está viendo réditos importantes precisamente en tanto más ataque a Liberación Nacional a José María Villalta. No solamente eso, sino que en los últimos debates que podemos asistir, don Otto Guevara prácticamente, ustedes pudieron haber visto en televisión, don Otto Guevara se enfrasca en una lucha contra José María Villalta, y prácticamente don Johnny está como un espectador más. O no va, como fue en el de Transparencia. O no va. Entonces, eso está dando en el imaginario social precisamente que eso se trata de una lucha Guevara-Villalta. Muy peligroso. Y mientras tanto, don Johnny con un mensaje navideño o de principio de año, diciendo, reconociendo logros socialdemócratas, reconociendo logros social cristianos, que era su partido adversario históricamente, tratando de barrer de todas las casas posibles para poder no caer más en esa intención. Eso que estás diciendo, y Víctor, que tiene más edad y más conocimiento de la política nacional, porque ha estado más tiempo en esto, te hago una pregunta, porque me recordó algo, Gustavo. El voto retrospectivo, cuando es mucho, es de 4 años. O sea, ¿qué pasó en el gobierno pasado? Y yo voto a favor o en contra de ese gobierno, si fue bueno o fue malo. Esa es la retrospección que yo hago. En la actualidad es un poquito más grande porque es el mismo partido, entonces la gente tira el cassette 8 años atrás. Y Liberación empieza a sacar las glorias viejas, querer vivir de la renta. ¿Funcionará esa estrategia hoy en día? Porque yo podría decir: no, sí, muy bien, todo lo que ustedes hicieron, no, se reconoce, y a la unidad igual, la caja, la universidad. Pero no, yo no estoy pensando en el ayer, estoy pensando en el mañana. ¿Funcionará ese tipo de estrategias? Yo creo que esas rentas, sobre todo cuando en el caso específico tienen 60 y más años, literalmente, abolición del ejército, nacionalización del ICE, nacionalización bancaria, porque esas son las que ha sacado. Cuando dice, es decir, son literalmente incapaces de mover nada a favor. Es decir, para él un altísimo porcentaje de costarricenses, es decir, eso no significa absolutamente nada. Porque además casi que hasta se le podría decir: vea, don Johnny, cuando esas glorias se realizaron, usted ni había nacido. Digo, por Dios, eso es una cosa totalmente ajena al mundo que usted ha vivido. Y me parece que así, literalmente, tendrá que buscar otros mecanismos para tratar de que no se le siga desgranando la mazorca, como ha venido ocurriendo. Porque además, si a alguien le puede interesar esas glorias del pasado, es a la gente que tiene ya adentro. Esa es la gente que tiene adentro. Sí, es como predicar al coro. Exacto, es decir, nada más, exacto. Sí. Así es que yo creo que no, que en estos momentos la situación de don Johnny es muy compleja. Porque además en estas cosas, es decir, es que lo que hemos vivido es tan atípico
que son como modas, una moda que rompió con todos nuestros parámetros y coordenadas mentales. Es decir, que son por ahora dos grandes modas. La moda de que don Johnny no nos gusta, dicho ahí en las encuestas, y la moda de que ese muchachito, jovencito y flaquito, y digo un término específico que me lo dijo un día, como se oye la gente. Me lo dijo un día un encuestador que la gente le decía, que le pregunta a una señora en San Carlos, dice, ¿y usted por quién va a votar? Y se vuelve así a una hija que estaba como a 5 metros y dice, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama el flaquito? Le dice, Villalta, sí. Yo creo que por Villalta. Es decir, si desgranáramos exactamente qué es lo que significa para la gente Villalta, nos encontraríamos con enormes sorpresas. Gente que puede decir que es de derecha, que es de centro. Y así ha aparecido en encuestas. Y así ha aparecido en encuestas. Porque el tema ideológico no es relevante. Ese es un tema y a mí me llama mucho la atención ahora que lo tocas y que Víctor lo mete de reojo ahí. Resulta que veo a don Ignacio Santos un día de estos con los 3 candidatos y a mí me decía mucha gracia que Ignacio le pregunta sobre su evolución ideológica a Otto Guevara, ¿verdad? Que se ha ido dosificando en sus posiciones de derecha. Y entonces yo estaba en la casa con mi esposa y le decía, cuando vi después que Otto contestó, le decía yo, pues Villalta también se ha dosificado, ¿va? Pasó de comunismo a marxismo, a socialista, ahora parece socialdemócrata. Y cuando veo el otro lado, veo a don Johnny, que era comunista de Pueblo Unido, pasa a ser socialista, de repente de derecha, de repente. Entonces, el tema ideológico lo plantean a veces tanto Guevara como Araya, como la punta de lanza, lo más bravo que le pueden hacer a Villalta, y yo creo que eso no afecta en nada. Hay un 53% de la población que tiene menos de 45 años, para los cuales, yo decía un día de estos, que Glasnost, Perestroika, Muro de Berlín, ni siquiera tienen idea de qué se está hablando. Y cuando se habla de izquierdas latinoamericanas o izquierda latinoamericana, tenemos ejemplos como Lula. Hay dos estilos diferentes. ¿Verdad? O de Mujica, Pepe Mujica, que incluso está haciendo minería a cielo abierto. No, y en eso, por ejemplo, inclusive si vos metes a Monestel, el Partido de los Trabajadores se llama igual que el de Lula. Y el Frente Amplio se llama igual que el de Tabaré Vázquez. Y los Monestel, dos han sido de tipo socialdemócratas, ¿verdad? Y para Monestel, Villalta y el Frente Amplio es un partido pequeño burgués. Sí. Entonces, si estamos utilizando la terminología ideológica, o sea, no tiene ningún sentido, ni para las generaciones que están decidiendo las elecciones también, el bono demográfico con el que estamos usando, ni tampoco tendría sentido porque no hay una izquierda latinoamericana, hay varias izquierdas latinoamericanas y muy apegadas a cada una de las realidades, y eso también, digamos, desvirtúa el ataque que se le estaba haciendo. Bueno, no hay duda que hay un estrujamiento ideológico fuerte, y que todos se lanzan hacia un centro más o menos indefinido, ¿verdad? Sí. Pero que, digamos, en la realidad, si tomamos algunos de esos programas, por un lado, y además de sus vocaciones y principios e ideas un poquito más para atrás, es decir, vemos que definitivamente ese desdibujamiento en mucho es falso, es decir, es populista, es demagógico, es decir, no corresponde a la realidad. Sí. Y el problema, por supuesto que uno lo ve con el señor Villalta. El señor Villalta cada vez es un hombre de centro. Es decir, cada vez que le hacen una pregunta específica de algunas de las cosas que él ha dicho, que está a favor, pongamos, quitar el tope de cesantía. Entonces, cuando se le pregunta así de frente, dice, no, yo nada más he dicho que discutamos la posibilidad de quitar el tope de cesantía. Subirle impuestos a las zonas francas. No, yo he dicho ahora pues que no, que tal vez dejemos así y que quizá podríamos analizar la posibilidad, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre ya en la práctica? No solo en la campaña, que ya nos quedan unas horas nada más de campaña, sino si eventualmente este señor ganara. Es decir, ¿cuál sería su discurso real en los primeros días? En los primeros 100 días. ¿Cuál tendría que ser? Porque es casi un mandato. Yo creo que el tema que más puede estarle asustando a un amplio sector es el tema económico. Y las primeras señales que Villalta, en una eventualidad de ser presidente, tendría que mandar son cómo va a ser la economía, pero porque si no se contrae el país y el crecimiento. Estoy completamente de acuerdo con Víctor en el sentido de que Villalta tiene 36 años. Le quedan 30 años de vida política y no, si llegara al poder, podría reelegirse en 4 años, no va a causar estragos tales
para que la gente diga, ah, no, sí, tenían razón, o sea, la izquierda es no, va a hacer todo lo posible para que la gente diga, eso era la izquierda, ah, no, mira, si no hay tal cosa. Y tenga entonces aire suficiente para llegar de aquí a los 60, 65 años, siendo líder, probablemente uno de los líderes de la izquierda, para darle aliento, ¿no?, a su propio movimiento. O sea, no va a licuarse en 4 años el capital político que ha... Pero todo eso es mucho más complejo, ya estando en el poder. Y yo creo que tendremos aquí con don Claudio y en otros lugares muchos foros si eso llegara a ocurrir, que sería una convulsión, ¿verdad? Es decir, un movimiento tectónico costarricense como nunca antes hemos tenido. Nunca ha llegado a la izquierda. Pero digamos, ¿cómo funciona en general el capital en el mundo entero? Esa fauna en general temerosa, para la cual la palabra confianza es central. Y para la cual los temores están, y los temores no tienen que ser racionales. Es que cuando uno habla de temores la gente cree, es que no son racionales. No, yo no sé si son racionales o no son. Son como son para los diferentes grupos humanos. Y tienen consecuencias reales. Porque un principio político fundamental es que hay consecuencias no deseadas de ciertos aspectos. Ejemplos sobran en la historia, como la famosa prohibición. La prohibición era para prohibir el licor y nunca se tomó más licor. ¿Por qué? Bueno, porque así funciona la vida social y la vida política. Y que el solo hecho de que este señor esté hoy subiendo exponencialmente en las encuestas, ya hay grupos muy asustados que pueden estar teniendo efectos específicos en la economía, porque una caída en la importación de capitales de este país, de un 10%, de un 15%, pues es dramático. No, es dramático. Es dramático. En ese sentido. Y además, digamos, ¿quién va a ser el presidente del Banco Central? O el ministro de Hacienda. ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? ¿Y quién va a ser esa junta directiva del Banco Central? ¿Ah? ¿O de dónde va a llamar para llenar los puestos ejecutivos? Si resulta que todos hemos sabido que hasta don Johnny Araya, cuando estaba con 20 puntos por encima, cuando era el virtual presidente de la República, porque era nada más esperarse para que esto fuera así, le costaba nombrar gente para vicepresidentes. Porque mucha gente a quien le ofreció le costó mucho. Sí. Gente a quien le ofreció y no tiene la gente de peso que hubiera uno imaginado, que está Liberación nutridísimo, por lo grande que es. Bueno, ¿por qué? Porque el mundo de hoy, entre los factores que tiene, es que hay gente que dice, vea, yo estoy aquí en mi empresa, yo estoy en mi academia, y le agradezco mucho, pero yo a ese enredo no me quiero meter. Si eso se lo decían a Johnny Araya, si eso se lo hicieron a don Rodolfo Pisa, si eso se lo hicieron al señor Guevara, si eso se lo hicieron a Luis Guillermo Solís, ¿qué le va a ocurrir al señor José María Villalta en caso de que sea presidente? Y cuando vemos ese panorama, Víctor y Gustavo y televidentes, hemos hablado solo de 3 candidatos. A mí me hace mucha gracia porque en Facebook o en la calle la gente a veces me dice, pero es que usted solo habla de 5 y ahí está Corrales y está Chandy. Y yo les digo, mire, no es una cuestión de que uno se le antoje, es que las encuestas, los movimientos empiezan a descalificar a gente, entonces uno los empieza a sacar porque en televisión o en cualquier otro lado, pues usted lo que quiere es tener la carnita para hacer un programa, ¿verdad? Entonces va sacando. La política es el arte de lo posible, claro, y quienes tienen posibilidades. Y entonces de repente, en el programa que le hacía mención de Café de Política de Ignacio, en el canal hermano de Expert TV, ya solo aparecieron 3, ¿verdad? Entonces aquí viene la pregunta. Yo digo que el paquismo, los paquistas, ¿verdad?, siguen apostándole al fenómeno que en enero siempre crecen, ¿verdad? Entonces, eso es como la ilusión, que en enero siempre crecen. Pero encontramos un candidato que ha estado entre 5 y 7 puntos, no se ha movido ahí, y pareciera que enero no lo es suficiente, y cuando pasó lo que pasó, en un enero, que fue lo que pasó, ¿verdad?, que fue con la elección contra don Oscar Arias de don Otón Solís en el 2006, que después apareció algo parecido, pero muy chiquitito en el 2010, que no representa ese crecimiento que dicen ellos con gran ilusión. ¿Qué pasa con ese candidato, con Guillermo Solís? O el mismo caso de Rodolfo Pisa, porque yo no sé si a ustedes les pasa. A mí con mucha frecuencia me pasa que me dicen, es que Pisa y Solís son los mejores, le echan un análisis profundo a uno. ¿Y usted por quién va a votar? Ah, no, yo estoy con don Otto Guevara, voy con Villalta. Entonces, o sea, yo siento que ellos dos no han sabido dirigir sus campañas.
han estado muy enfocados. Les han dicho que son muy inteligentes, que son muy brillantes, que lo que dicen es cierto, que son muy racionales. Y entonces esa vanidad de sentirse así los hace olvidarse que están en una competencia en donde hay que conquistar el voto. ¿Qué opinas? Los dos casos son casos bastante disímiles. En el caso de don Rodolfo Pisa, creo que sí es como intelectual, como pensador, como persona formada en las leyes, es de consideración, es una persona importante. No en balde que este gobierno incluso lo nombra entre la comisión de notables, es una persona notable realmente, pero creo que tiene una mala lectura política. Llega a un partido de Unidad Social Cristiana cuya marca partido está muy desgastada, se trata de levantar a fuerza de candidato con el señor Hernández, pero con una fractura interna muy fuerte dentro del grupo Renacer y dentro del grupo de Convergencia Calderonista. Y en esa pugna, que evidentemente gana la parte de dirección del partido, el grupo Renacer, y Calderón trata de poner a su ficha con el doctor Hernández. Cuando el doctor Hernández se va, se desarticula también el grupo calderonista. Rodolfo Pisa, que pertenece precisamente a ese grupo Renacer, surge, pero ya nace de un partido que terminó, que Rodolfo Hernández, que Rodolfo primero lo dejó en el suelo. Es que ya es un daño casi que estructural. Y después termina de remachar la esposa, dándole la adhesión a Otto Guevara, que el doctor no se la dio, pero no nos imagina una esposa que no esté de acuerdo con su marido. Y Convergencia Calderonista le ha estado drenando grupos importantes durante todo este tiempo para pasárselos a don Otto Guevara. Acordémonos que el pacto entre don Rafael Ángel Calderón y don Otto Guevara data de octubre del 2012. O sea, esto que está sucediendo ahorita son las consecuencias de ese pacto. Y yo les agrego algo, que a mí me hace mucha gracia, porque se va el señor Herrera, que es el gran amigo de Rafael Ángel, que maneja siempre todos los dirigentes del expresidente, que le ayudó en todos sus momentos difíciles. Se va con la esposa de Rodolfo Hernández, le da la adhesión a otro grupo y entrevistan a Rafael Ángel Calderón. Y Rafael Ángel Calderón, yo no creo que esa gente se haya movido, si don Rafael Ángel, yo no soy ningún inocente, por Dios, que no me tomen el pelo, que esa gente se haya movido sin un visto bueno de Rafael Ángel Calderón. Y resulta que don Rafael Ángel le da el abrazo a Pisa y dice que por Pisa se iba a votar, más bien lo termina de hundir, ¿no? Don Rafael Ángel Calderón, yo creo ese abrazo que él sabe que en este momento, máxime cuando todavía no se ha dirimido su tema, su caso en cortes internacionales y demás, y está esperando incluso ese tema, él resta más que sumar, ¿verdad? Entonces él sabe que dándole el abrazo a Pisa es un abrazo que no suma, que resta, ¿verdad? Mientras está drenándole el capital, ¿verdad?, electoral hacia el movimiento libertario. Estos son días muy importantes para Costa Rica, porque los ticos decidiremos quién será nuestro próximo presidente. Y ya es hora de que tengamos un presidente como Otto Guevara, el candidato mejor preparado, graduado de la universidad con más prestigio del mundo, Harvard, máster en leyes y máster en administración de empresas, con gran trayectoria empresarial, exprofesor de la UCR y mejor diputado 4 años consecutivos. Con Otto tendremos la experiencia, madurez, carácter para tomar decisiones y el mejor equipo para hacer las cosas y hacerlas bien. Ya es hora. Otto Guevara, presidente.
justicia y la seguridad son temas que se deben tomar en serio. Las listas de espera y las finanzas de la caja son problemas serios. La competitividad del sector agropecuario es un problema serio. Gobernar es un asunto serio. ¿Usted le encomendaría asuntos serios a cualquiera? ¿Usted encomendaría a su país en quien no confía? No dude más con su voto. Le aseguro que en mí puede confiar. PISA, un presidente serio para gobernar en serio. Y el abrazo de José María restará a Johnny Araya. Resta, es que no sé por qué les cuesta tanto entender esas verdades elementales, como el abrazo de Luis Fishman a Johnny Araya. Resta también, claro. Es que hoy casi nadie suma, y menos suman esos dinosaurios políticos, ¿verdad? Que tienen una historia muy reciente, muy fuerte, muy conocida por todos los costarricenses y muy negativa, como han expresado todas las encuestas de los últimos 10 años, 10, 15 años. En cuanto a lo de Luis Guillermo Solís o Rodolfo Pisa, en las encuestas que todos nosotros en general nos hacen, porque donde vayamos pues la gente nos comenta y en las reuniones de fin de año que todos tuvimos, yo pude ver que en general, digamos, Luis Guillermo Pisa era un hombre bastante gustado por esos grupos, pero estoy hablando clases medias altas. Es decir, que en principio para mucha de esa gente no hay duda de que es el mejor o el menos malo, como lo queramos ver. Pero con la angustia de decir sí. Pero, ahí te corrijo, yo no siento que la gente cuando se refiere a ellos dos dicen que es el menos malo. No, en el caso de ellos creo que la gente es muy positivo. Creo que la gente dice que es el candidato correcto en los partidos equivocados. Sí, estoy de acuerdo. Hay una frase famosa de Ricardo Jiménez, ¿verdad? Que parafraseándola hoy, en donde yo siento que, claro, lo que voy a decir tiene ciertas excepciones, quizás sobre todo hoy con Villalta, por lo menos parcialmente, pero que es lo siguiente: en esta actitud del costarricense distante anímica y mentalmente, mucho más que en ningún otro momento anterior, con esa desafección de sus simpatías partidarias anteriores, vuelven a ver así todo el panorama y dicen, en general, con excepciones, todos tienen debilidades, todos tienen problemas. Entonces, parafraseando a Ricardo Jiménez, en algunos me gusta el candidato, pero no me gusta el partido. En unos no me gusta ni el candidato ni el partido. En otros me gusta el candidato, no el vicepresidente ni el partido. En unos me gusta me gusta el candidato, no su ideología ni su partido, etcétera. Es decir, con todas las variaciones que puedas. Pero que yo siento que el costarricense, como quizá con la excepción de los villaltistas hoy, diciendo sí, definitivamente este es nuestro candidato, aquí estamos. Es decir, me parece que hay un alto porcentaje de costarricenses que, de nuevo, con el alma en vilo, hoy, y creo que la va a tener hasta el 2 de febrero. Y están tan eufóricos alrededor de la figura de José María, ese grupo de gente, que yo lo siento hasta blindados. Y yo me atrevería a decir, usando otra vez el olfatímetro, de que es muy posible que dentro de su votación, sus ciudadanos, sea el que tiene menos volatilidad. Es que además quien le da cohesión... En cambio, en el caso de Johnny, de Otto... Bueno, tiene volatilidad a favor. Exactamente. Pero la cohesión y el enconchamiento y esa... se la están dando los ataques continuos de que están sufriendo. Yo de reconocer públicamente que yo nunca me imaginé a José María Villalta en esa posición. Yo tampoco. Nunca. Yo creo que ni él. ¿Verdad? Yo creo que ni él. Yo creo que él debe estar asustado. Y yo no me lo imaginaba. Si no está asustado, le falta sabiduría. Sí, porque debería estar preocupado, exactamente, porque es una responsabilidad mayúscula, no es un tema fácil. Pero oigo a todos sus contrincantes hace días, o a gente muy acercada a sus contrincantes, decir: ya va a tocar techo, ya va a tocar techo, ya va a tocar techo, y yo no veo que encuentre techo. Hay una encuesta, y no voy a decir el pecador, sino el pecado, nada más, que recientemente, hace unos 8 días salió, no salió a la luz pública porque no es pública, pero que me la comentaron, me llegó a mis manos, donde plantea que José María Villalta anda entre 24.5 puntos, don Johnny Araya 16.7, estamos hablando de 8 puntos de diferencia, pero y aparece don Otto Guevara con 14, pero veo que se achica la diferencia entre Otto Guevara y Johnny Araya,
pero Villalta la amplía. Ahora fuera de cámara le comentaba a Víctor, pero ya hay un 60% más de gente que puede estar volátil, pero que ya está decidida. Un 30, yo no me imagino, Víctor me hacía una lectura interesante ahora, que baje el abstencionismo, pongamos que no baje. Entonces lo que está quedando es un 8%, un 10%, y si esa diferencia es cierta, es muy difícil que ese 10% se vaya aglutinado totalmente con Guevara o aglutinado totalmente con con Araya para alcanzar a Villalta si estas cifras terminan siendo correctas. No, hace rato yo decía que estamos jugando, la sociedad costarricense parece estar jugando una ruleta rusa de 3 balas, ¿verdad? Y está esperando que salgan alguna de esas 3 balas, pero le estamos dando al tambor del revólver electoral, porque cualquier escenario ahorita es posible. O sea, la encuesta tiene márgenes de error. Sí. Y pongámoslos en 3. Ok, pongámoslos en 4. Y hay una diferencia de 8, ya está, es un empate técnico. Entonces estamos hablando de que estamos dándole al tambor y puede ser cualquier escenario. Villalta Guevara, Villalta Araya, Araya los 3 Guevara, están en juego. Los 3 están en juego. Lo que pasa es que sí están dejando de lado, y creo que podría pellizcarse algo, y concuerdo completamente con don Víctor, en el sentido de que en la pirámide social costarricense, según niveles socioeconómicos, según escolaridad, según todos los niveles que queramos involucrar en esta pirámide, Villalta logró capturar esas clases medias, pero también permear mucho hacia abajo, y entonces tiene un volumen interesante en términos de masa electoral que le permite estar en esos niveles críticos, de masa crítica, para poder acceder electoralmente. Don Johnny Araya, con su, digamos, con sus caravanas de la salud y demás, era un populismo, ¿verdad?, básico, que estaba peleando precisamente por la franja más baja, mismo que estaba peleando Don Otto con ese populismo. Acordémonos que Don Otto hace poco decía que estaba huevado de la política. Hasta hace poco está incorporando los temas de las condiciones sociales, los valores sociales de la iglesia, porque se está tratando de pegar al nivel superior para poder pellizcar algo también de esos niveles medios. Y don Luis Guillermo Solís y don Rodolfo Pisa están más pegados a los niveles medios y medios altos en Costa Rica. Proporcionalmente estos son menos que los que están a la base. Entonces don Luis Guillermo Solís tiene actualmente, para terminar la pregunta que hacías anteriormente, población que tiene probablemente más de 30 años en promedio, mucho más escolarizada, mucho más urbana que rural. Entonces hacíamos la broma entre amigos que probablemente podía quedar de rector de la Universidad de Costa Rica, pero no de presidente de la República. Mientras que los otros candidatos están jugando en una masa electoral bastante más numerosa, que les permite tener este juego de estar entre esos 20, 24, 25% que les está dando la oportunidad de llegar. Y hay algunos candidatos, Víctor, yo no se lo has notado vos, yo siento que solo en esos, yo excluyo a José María Villalta y a Otto Guevara, pero a los demás los siento yo con un síndrome de Estocolmo. Será de tanta debatitis, de estar tanto en debates, que llegan al escenario del debate en una amistad pasmosa, ¿verdad? He visto a Luis Guillermo hablando en programas de radio Bellezas de José María Villalta, e inclusive en el debate de Canal 13 le preguntan a Villalta desde internet, a todos, que por quién votarían, y Villalta dice, yo escogería a Corrales Guillermo Solís, se le mandan flores. Entonces uno siente que también ahí el PAC, como vos lo decías antes, y como yo he dicho más de una vez, el partido más torpe electoralmente, falla, ¿verdad? Porque no entiende que es una competencia. Sí, que es una competencia inclusive que muy a menudo es muy dura, o que debería ser muy dura. Las campañas negativas en Europa, en los Estados Unidos, son el tema central de las campañas, y me parece que aquí, yo no sé si es una especie de amistad costarricense, ¿verdad?, en que todos seamos en este incesto colectivo, amigos, vecinos o parientes, ¿verdad? Como que nos cuesta meter el puño como lo metió Figueres en el 48, ¿verdad?, y decir las cosas con mucha fuerza. Es decir, aquí se están debatiendo cosas muy serias, pero muy serias, y aquí hay campo para un debate fuerte realmente, de toda naturaleza, pero conceptual, doctrinario. En esa búsqueda de centro, Víctor, te lo pregunto porque creo yo que en esa búsqueda de ese centro, porque vamos a ver, Costa Rica no se está debatiendo entre izquierda y derecha realmente en el plano ideológico. Estamos hablando de variaciones dentro del modelo de desarrollo, ¿cierto? Estamos hablando de una vertiente más socialdemócrata, tal vez histórica, ¿verdad?, revivir el CNP, buscar el tema de ese estatismo anterior, versus un
ni siquiera neoliberalismo que veíamos en los 80s o 90s privatizante y tal, no, sino más moderado, tratar de atraer más inversión extranjera, darle más cobertura a los medios, a los sistemas de atención estatal y tal. O sea, yo creo que estamos en una variante más del modelo de desarrollo que del plano realmente ideológico. Y probablemente por ahí, digo yo, esto es una hipótesis, están estos acuerdos tácitos de no nos hagamos daño, porque en realidad estamos en desacuerdo en la forma, o no en el fondo. Entonces, cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa, no nos hagamos tanto daño, porque vamos a tener que andar esta carreta entre todos y vamos a tener que ver de qué manera hacemos variantes en el camino, pero no variantes sustantivas. Está bien, usted puede estar, creo yo, de acuerdo con el fondo, con la forma, pero lo claro es que con esa actitud usted no va a ganar nada. No, de acuerdo, electoralmente no sirve. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, estamos de acuerdo. Es decir, la pelea es peleando. La pelea es peleando. Es decir, y más en una situación inorgánica, como dirían los historiadores, crítica. Es decir, nosotros no estamos en un estado de normalidad. Y en ese estado de normalidad, si usted se vuelve pues demasiado gentleman, ¿verdad? Es decir, pues yo creo que la historia quizá dirá, la pequeña historia pues que era muy decente, muy elegante, pero se va a quedar pero qué elegante era. Pero bueno, ¿cuál es el más inelegante? ¿Cuál ha sido el más inelegante de todos? El más irreverente, José María Villalta. Villalta. Claro. Y Villalta es que le has dicho, corruptos y cínicos y narcotraficantes y de a todos los demás. Ahora se ha mermado un poquito, pero la historia de él todavía reciente. En eso es interesante. Yo estoy totalmente convencido de que él ha venido creciendo, pero también creo, para ir terminando, que nos quedan como 3 minutos, también creo que su mensaje se está volviendo cansón. Creo que ya uno va a un debate y no le encuentra absolutamente nada, y en cambio los otros lo siento como renovando un poco. Creo que hay un detalle que considerar. Bueno, y otro detalle unido a eso, Claudio, es que sí, el crecimiento de Villalta no hay duda que ahí está, pero que quizás en un análisis más a fondo, todos aquellos que no están con él están bastante contra él. Es decir, que eso lo veremos pronto, pero eso yo lo siento también, ¿verdad? Es decir, que al final de cuentas puede terminar aglutinando a un antivillaltismo, ¿verdad? Para una segunda ronda, eso es lectura clásica. Iba a decir. Entonces, tal vez, aunque esos números que yo dije antes, casi que transformados con un abstencionismo de 30, casi que le rasca al 40. Cuidado, no se lleva un susto y José María Villalta puede ganar en primera. 30 segundos para irnos. No estoy tan seguro, pero bueno, vamos a ver, porque si hay algo que tenemos ahorita, y vuelvo tal vez al principio, es que hay muchas cosas que están todavía muy poco concretas, que se están elaborando. Sin duda alguna esto es necesario, lo que estamos haciendo acá, este ejercicio, y muchísimas gracias por invitarnos, porque hay que hacer una lectura día a día. Los dejamos más confundidos. Así es. Bueno, es un momento fascinante, crucial de nuestra historia, y creo que nadie tiene la más mínima bolita de cristal en estos momentos. Agradecerle a ambos la presencia. Cuando los programas son tan ricos y tan fluidos, una hora se hace corta. Y eso que le dimos continuo. Muchas gracias y espero tenerlos pronto. Y a ustedes un agradecimiento. Recuerde que si llegó tarde a ver el programa o si el programa le gustó y quiere recomendárselo a alguien, mañana martes lo puede ver con repetición a las 6 y a las 2 de la tarde aquí en Expert TV. Un abrazo y regresamos en 8 días.